Continuamos en Punto de Encuentro, nuestro magazine informativo, y hoy, miércoles 26 de febrero, como siempre hacemos a mitad de semana, hablamos en nuestra sección de Deporte y Salud con nuestra graduada favorita en Ciencias del Deporte, con Pilar Gudiel. Pilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por lo de favorita. Hombre, por supuesto. Si no, no estarías aquí con nosotros, ¿eh? Eso vaya por delante. Pilar, ¿qué tal la semana? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo bien, ¿tú cómo estás de la espalda? ¿Te has movido? Yo, pues muchísimo mejor. Ahora, de hecho, venimos a hablar un poquito de eso. Muy bien, muy bien. Yo estoy un poquitín por aquí atrás, por la parte baja, noto algo. Y fíjate tú, ¿no?, que tú me comentabas ayer, mañana vamos a hablar de la lumbalgia, Antonio. Y yo, jo, macho, si es que la ocasión la pintan calva, aunque yo todavía tengo mucho pelo, ¿eh? Te viene esto, ¿no? Yo también tengo mucho pelo. Oye, Pilar, la lumbalgia, sí, ¿no? Vamos a hablar de, yo lo comentaba en el arranque, ¿no?, de causas, ¿no?, de síntomas, pero sobre todo de cómo tratarla y de cómo combatirla, ¿no?, y prevenirla. Eso es. Y prevenirla sobre todo a través de una buena actividad física, ¿no?, siempre controlada, porque no siempre hacemos bien los ejercicios, las tablas y demás, lo que nos ponéis en el gimnasio. Bueno, a mí no, a mí no, todavía no, ya llegará el momento. Pues sí, Antonio, vamos a hablar de lumbalgia porque está muy vinculada, como siempre, a los hábitos de vida saludables, pero me preguntabas, ¿qué es la lumbalgia? La lumbalgia es un dolor que se produce, una tensión, una rigidez que se produce siempre entre el reborde costal de las costillas inferiores posteriores hasta el pliegue glúteo. En esa zona es donde se produce ese dolor lumbar que puede ser irradiado hacia miembros inferiores o no. Las causas de ello pueden ser causas específicas, que se dice, o inespecíficas. Cuando las causas son específicas significa que hay alguna estructura que esté dañada o alguna enfermedad subyacente en la columna, como el cáncer, por ejemplo. Entonces hay una causa que nos podría generar un dolor, una estenosis lumbar, inflamación del nervio. Pero fíjate que a veces también incluso puede haber una inflamación del nervio que sea más a nivel distal y no tengamos dolor lumbar, ¿vale? Pero bueno, específico esto, y luego sería inespecífico, es aquello que no se atribuye una causa concreta. Y fíjate lo interesante, que la mayoría, de hecho más del 85%, he leído fuentes, algunos te dicen 85%, otros te dicen 90%, de los casos son lumbalgias inespecíficas. Inespecíficas. Eso es, o sea que no hay una lesión estructural de base. Bueno, se podría decir que es por el propio envejecimiento que tenemos las personas, ¿no? Porque al final tenemos hernias de disco, se van desgastando, ¿no?, las almohadillas esas que están, ¿no?, entre una vértebra y otra, ¿no?, en los discos. Leído, ¿eh? Claro, hombre. Te has puesto al día. Soy estudioso en estos temas, por supuesto que sí, como tú vienes. Y bueno, nuestro envejecimiento, ¿no? Y al final esto parece ser que lo más seguro es que todo el mundo en la vida vamos a sufrir una lumbalgia al menos una vez en la vida. Eso es. Pues mira, el envejecimiento es uno de los factores importantes, lo hemos visto en muchas cosas que hemos ido abordando a lo largo de los programas, pero se puede dar también en niños y en adolescentes, porque de hecho la lumbalgia está bajo un paraguas en el que se debería de abordar para planificar la intervención desde un paraguas biopsicosocial, es decir, que sí, el envejecimiento puede ser una causa, pero sabemos que se puede dar también en niños y en adolescentes, pero hay causas biológicas, hay causas sociales, culturales, económicas, hay factores que van a interferir también, por eso es de causa, por eso es inespecífico, es como multifactorial, no es tan fácil decir solamente por el envejecimiento, ¿no? Porque si se da en niños no estaríamos hablando solamente del envejecimiento. Bueno, esto nos tiene que poner en alerta. Eso es, exactamente. Bueno, no, en alerta, bueno, porque estamos diciendo que al menos una vez nos va a pasar. Si te ha pasado ya alguna vez, vas a tener ya mayor riesgo de que se repita el episodio. Es más frecuente en mujeres, o sea que también es interesante esto, y además el mayor número de casos se produce entre 50 y 55 años. Nosotros vamos para... vamos para ahí, ¿eh? Un poco más que yo. Vamos por ahí si Dios quiere, ¿eh? Pues entonces... ahí es cuando más se producen, ¿no? Pero
¿Y qué es interesante también todo esto? Que a pesar de que tiene, bueno, mira, en el 2020 había más de 600 millones de personas con lumbalgia. Se prevé que para el 2050 por la OMS haya más de 800 millones. ¿Qué coste social implica esto para nuestro sistema? Es un problema de salud pública que tenemos que tener en cuenta. O sea, porque el coste económico, cuando tú tienes una lumbalgia, ¿qué pasa? ¿Qué haces, no? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero? De hecho, es la primera causa de discapacidad asociada a problemas osteomusculares, la primera causa de discapacidad. ¿Qué implica esto? Y de incapacidad, ¿no? Eso es. ¿Y qué te implicaría esto? Que tengas ausencia laboral, ¿no? Y prolongada en el tiempo, porque puede ser también, en las lumbalgias también se dicen que son agudas cuando duran menos de 6 semanas, subagudas entre 6 y 12 aproximadamente, y mayor de 12 semanas como crónicas, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque una vez más hay muchas cosas que podemos hacer para poder prevenirla. Y sobre todo si sabemos que vamos a tener papeletas de que al menos una vez nos pase, o si ya la hemos tenido, sabemos que tenemos más riesgo de que vuelva a suceder. Mira, yo por ponerte un ejemplo, a mí me pasó justo hace un año una lumbalgia, y en el mismo gesto, en el mismo movimiento, me ha pasado justo al año, en el mismo gesto entrenando, una lumbalgia inespecífica. 3 días. Me pasó el viernes, me quedé así, doblada, no me podía levantar. No, me pasó hace 3 semanas. Ah, vale. O sea que celebraste el aniversario hace 3 semanas, ¿no? El primer añito, ¿no? El primer añito de la lumbalgia. Eso es, son las 2 que me han dado, ¿no? Pero fíjate, el sábado yo estaba caminando despacio. Porque claro, supone mucha pérdida de capacidad, muchísima pérdida de funcionalidad, pérdida de la calidad de vida. Si esto, la mayoría remiten a las 6 semanas, pero si no remite, crónico en el tiempo se puede hacer un problema que hace bastante mella, ¿no? Entonces yo al día siguiente estaba caminando despacito, con cierta molestia, pero caminando. El domingo estaba un poquito mejor y el lunes estaba incorporada en mi trabajo y entrenando de una manera progresiva. No a tope porque hay que hacer una vuelta progresiva, pero yo estaba el lunes totalmente funcional. Okay. Entonces, que es una de las cosas que vamos a mirar, ¿no? El abordaje, me preguntabas tú también, ¿no? Estamos hablando que al menos una vez en la vida la vamos a padecer todo el mundo. Hay cosas que hacemos mal, por ejemplo, pues las cargas que realizamos en cualquier momento de nuestra rutina diaria, ¿no? Desde coger las bolsas de la compra, ¿no? De incluso coger un niño pequeño, lo hacemos todo siempre desde arriba, sin agacharnos, cuando deberíamos a lo mejor agacharnos, ¿no? Y desde abajo, ¿no? Subir, ¿no? Empujar con los pies. Los que estamos además, los que hemos estado, ¿no? O los que estarán en la fase de tener un niño pequeño, notarán ese dolorcillo en la parte de atrás. Sí, es verdad que es un gesto muy repetitivo, yo lo veo en las mujeres cuando están agachadas y pasan mucho tiempo así, ¿no? Mi suegro, de hecho, le pasó una lumbalgia que acompañaba a uno de los nietos, ¿no? Claro, la inactividad física es un factor de riesgo, la postura es un factor de riesgo, cómo nos alimentamos, lo estamos viendo. Entonces, bueno, se va a producir, Antonio, estamos viendo que tiene mucha incidencia, mucha prevalencia, luego se va a producir. Pero ¿qué es lo importante? Que cuando se produzca, una de las cosas más importantes en el día de hoy que nos quede muy claro es que la inactividad, el no movimiento no va a favor de la resolución del dolor. Al final volvemos a lo mismo, al sedentarismo, ¿no? Eso es. De hecho, tú comentabas lo de los 600 millones de personas con lumbalgia en 2020. En 2020 fue la época de la pandemia, que la pasamos en casa muchísimas personas y muchísimo tiempo sentados. Eso es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a movernos. A mí cuando me pasó me decía todo el mundo, bueno, pues ya sabes a descansar. Y yo, sí, pero a descansar, pero no en la cama. Tengo que empezar a hacer pasitos pequeñitos, entonces el movimiento, porque normalmente se produce un miedo al dolor. De hecho, a mí me ha pasado, ¿no? Es como entras en el miedo a moverte para no tener dolor, entonces no te mueves y el dolor se agudiza, porque también el dolor es multifactorial, el dolor es un tema bastante complejo, no es tan sencillo como me duele o no me duele y ya está. Entonces, el movimiento. Y otra intervención muy importante es la terapia, la derivación pronta, si hace falta, a fisioterapia, que también es algo que a veces no le prestamos atención, pero los profesionales de la fisioterapia pueden mucho para ayudarnos cuando tenemos una lumbalgia.
porque nosotros desde la ciencia del deporte no podemos diagnosticar tampoco, simplemente podemos acompañar desde el ejercicio físico con una pauta establecida, pero con un previo diagnóstico y un asesoramiento o una derivación del fisio, ¿no? Pero tenemos que intentar tenerlo en nuestra cabeza. El movimiento para disminuir ese dolor, incluso, Antonio, aunque nos moleste un poquito, el caminar es bien, incluso ejercicios de movilidad, también maravilloso. Pero ojo con los extremos, como siempre decimos. No es, hago un movimiento a tope de power y sigo manteniendo un montón de dolor y quiero estar arriba, 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 arriba. Eso es tan malo como el estar totalmente tumbado en una cama sin hacer absolutamente nada. Hablamos de actitudes extremas. Actitudes extremas que ya sabemos que la vida es el equilibrio, el cuerpo es la homeostasis, el equilibrio. Por tanto, en actitudes es un poco lo mismo, intentar no ser extremistas para no perpetuar ese dolor. Mira, estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues algunos ejercicios, ¿no?, que realizan especialistas en esto de la actividad física y bueno, pues haciendo recomendaciones de cómo combatir, ¿no?, lo que es la lumbalgia. Oye, que por cierto, comentábamos, ¿no?, el tema de, oye, que durante la pandemia aumentaron los casos de lumbalgia porque estaban mucho tiempo sentados. La gente dirá, oye, pues vaya tontería, ¿no? Pero es que fue una parte de nuestra rutina estar mucho tiempo sentados, después cuando nos levantamos, ¡ay! Pero es que también algo muy rutinario y que forma parte de nuestro día a día es incluso estar con el móvil así. Totalmente. Porque hablamos de lumbalgia, pero es que también las cervicales se resienten por estar así mirando hacia abajo y con el móvil. Es decir, que son gestos cotidianos que nos afectan. Eso es, totalmente, Antonio. O sea, muy bien, al final son gestos cotidianos que tenemos que ser conscientes de que pasamos muchas horas con el móvil en posiciones que no son favorables, muchas horas sentadas y poco de movimiento. Entonces vamos a meter esos snacks. ¿Te acuerdas que al principio decíamos, pues estás mucho tiempo sentado en tu trabajo, cada hora ponte el crono o haces una llamada y te pones a caminar por la sala, ve al baño si hay en tu planta y la de arriba, pues elige la de arriba y sube las escaleras, baja las escaleras, porque todo eso, la inactividad física es un factor de riesgo, el tabaquismo es un factor de riesgo, que no lo hemos dicho. Fumar también. Fumar también. O sea, es que también ya vemos, afecta. También es una de las causas que vamos sumando cositas, y como vamos sumando hemos visto que es multifactorial, ¿no? Pero vamos sumando, si tú encima eres inactivo, haces poca actividad, fumas, nutrición, sobrepeso es otra de las causas, pues vas sumando papeletas para debutar en una lumbalgia que, como decimos, es una situación compleja y sobre todo si se convierte en algo crónico, porque esa persona va a tener que dejar de trabajar. Entonces implica pues eso, una merma a nivel de calidad de vida para la persona, un coste laboral para las empresas, un coste para nuestro sistema a nivel de salud, es decir, que todo es como muy, vamos sumando cositas, ¿no? ¿Cuándo? Podemos hacer mucho por intentar prevenir. Entonces ese abordaje también del dolor, yo creo que por parte de los profesionales nosotros tenemos el compromiso de empezar a educar también desde, ¿no?, el dolor, porque tenemos miedo al dolor. Yo, por ejemplo, con las mujeres embarazadas es algo que hablamos mucho, el miedo al parto por el tener el miedo al dolor. Pues también educar desde ahí y no tener miedo a movernos aunque haya molestia y saber que el movimiento nos va a salvar. Aunque muy bien me ha quedado. Qué bien. El movimiento nos va a salvar. Ha quedado muy... Sí, ha cuadrado bien, ¿eh? Oye, las imágenes que estamos viendo ahora mismo, Pilar, sí. ¿son suficientes estas técnicas que nos ofrecen los profesionales? Bueno, a ver, suficientes. Suficiente es por lo que hemos dicho, que hay que abordarlo desde... Lo primero es mantener una buena higiene postural. Exactamente, la higiene postural es fundamental, el cómo yo me muevo, el cómo yo tengo la conciencia de mi propio cuerpo y luego, claro que sí, ejercicios. Hay un autor, McGill, que es un especialista en columna, ¿no? Y bueno, Ibai López también en España, a mí me gusta mucho sobre columna, yo me formo con él. Pues hay un montón de ejercicios, Antonio, hay miles, porque claro, también al final ejercicios, lo que a uno le puede ir bien, a otro no le va a ir tan bien, ¿no? Por batería de ejercicios hay muchísimos, pero la idea es movernos. Ah, mira, este es Ibai López, si no me equivoco. Sí, creo que es él. Sí, si no, o sea, mira. Yo no lo conozco. Pues es muy bueno y bueno, a mí me forma con él en la escuela de Blandín y me encanta, sí es Ibai. Es maravilloso. Entonces, pues eso, pequeños tips
que nos sirvan pues, para tener una mejor calidad de movimiento, también esa conciencia corporal, cómo yo utilizo mi cuerpo, todo lo que llevamos hablando estos meses atrás o estas semanas atrás es súper importante. Entonces no hay una técnica en concreto que diga si haces esto vas a eliminar el dolor, no. Sí que son movimientos controlados al principio, utilizar la respiración. ¿Te acuerdas que también hemos hablado en alguna ocasión sí. la importancia de la respiración? La respiración nos ayuda a modular ese sistema nervioso hacia la baja, el parasimpático nos va a hacer estar más tranquilos, más relajados, con más confianza y son complementos que se van a ir sumando a resolver esa lumbalgia. Y bueno, yo por ejemplo a mí me sienta muy bien el calor, el alivio del dolor a través del calor, el agua calentita, unos saquitos de semillas. La mantita térmica. La mantita térmica, por ejemplo, a mí personalmente me alivia muchísimo. Pero, como siempre digo, un abordaje donde haya un profesional como es el fisioterapeuta o el médico en este caso, y es algo que va más allá de tomarnos antiinflamatorios, que ya sabemos que los antiinflamatorios, usarlos de una manera rutinaria, yo creo que deberían de estar prohibidos. Pero por ese miedo al dolor, ¿no? Recurrimos, lo primero, el analgésico. Claro, pero claro, la pastilla rápida, es quiero quitar el dolor ya. ¿No? Entonces, yo qué sé, yo un poco pensando en mi caso, fue un fin de semana completo con molestias, no me podía mover bien en la cama, pero poco a poco fui dando pasos pequeñitos, entonces fue un proceso, Antonio. Pero claro, era más fácil, de hecho no me quería tomar antiinflamatorio y un amigo mío que además es médico me dijo, pero tómate uno aunque sea de 400 porque no puedes estar, es que estaba dobladísima. Pues al final me tomé uno y no me tomé ninguno más en todo o sea, me tomé uno el mismo viernes porque estaba muy aguda y ya durante el fin de semana fue todo caminatas, moverme despacito y se fue resolviendo. En mi caso, ya sabemos que no podemos generalizar, pero sí que son inespecíficas. De hecho, fíjate que yo me hice resonancia y no tengo una lesión a nivel de hernia, que podría ser, ¿no? Una protusión o algo, o sea que estoy dentro de ese 85-90% de los casos que son causas inespecíficas con un pico de estrés. Que es otro añadido, otro factor a tener en cuenta que está muy presente en muchas enfermedades que ocurren en el día de hoy. Así que yo creo que, bueno, y el descanso, que no lo hemos dicho, fundamental también, el descansar. No tengamos prisa. Eso es. Vamos a... Bueno, sí, esto es relativo, ¿no? Porque comentamos, Antonio, ¿no? Que uno de los principales motivos de incapacidad laboral, ¿no? Hemos incidido en eso. Sí. Y claro, hay que descansar, pero también eso te estresa, ¿no? Quiero estar cuanto antes ya curado para poder incorporarme a mi puesto de trabajo. Claro, no, pero yo me refería al descanso de dormir bien. O sea, que es otro añadido más a ese tabaquismo, a esa inactividad, que si encima dormimos ya de otra poco... higiene, la del sueño. Eso es. Son sumatorios que si te das cuenta y dices, ostras, ¿hay una única causa de lumbalgia? No, es inespecífica, hay muchas causas. Pero es que todas estas causas las tenemos muy presentes en nuestro día a día. Entonces vamos a ser conscientes y la pastilla sabemos que está ahí, pero oye, vamos a intentar abordar el tema en aquello que podamos hacer y que esté de nuestra mano, ¿no? Oye, lo que es en el box, lo que es en el gimnasio, lo que es el día a día, tienes tú que llamar a alguna que otra vez la atención a alguien para decirle, oye, así no lo hagas porque te vas a hacer daño. Bueno, nosotros somos muy pesados, yo soy extremadamente pesada con la técnica. Cuando yo veo una clase que todo el mundo está haciendo lo mismo me pongo un poco de los nervios. Ya sabes que a mí me gusta ver una clase que cada persona esté haciendo diferentes adaptaciones, ejercicios. Eso significa que estamos adaptándonos porque no hay ninguna persona igual. Entonces la técnica a la hora de hacer ejercicio físico, lo hemos nombrado también muchísimas veces, evitar esas lesiones, porque es fundamental ser una técnica limpia, un movimiento del cuerpo que sea armonioso, es fundamental para prevenir esto. Cuando las personas queremos coger cargas externas que van más allá de lo que estamos preparados para hacer. En un día, por ejemplo, imagínate que estás muy estresado, te vas al gimnasio para desfogar un poco, ¿no? O sea, al final es un recurso, ¿no? De decir, vengo aquí, pero estás estresado hasta arriba, vienes con un bebé que se ha puesto malito, un niño, tu padre, no sé qué, 1000 historias que tenemos en el día a día, y ahora vas al gimnasio a tope de power y ¡clac!, te hiciste daño porque has cogido una carga, claro, porque aunque tú vas al gimnasio a liberarte, ese día tu cuerpo no está preparado porque te estás trayendo una carga, una fatiga acumulada en el tiempo anterior, que no nos vamos dando en cuenta. Vivimos una sociedad inflamada, Antonio,
inflamación crónica de bajo grado. Entonces vamos acumulando y no vamos viendo lo que va pasando, pero el cuerpo nos está dando un sostén hasta que dice, hasta aquí llegué. Y ahí se rompe. Salta el síntoma. Y dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido en este gesto? No. Mira más atrás. No ha sido el gesto. Yo me dio en un peso muerto. ¿Fue el peso muerto? No. La causa fue todo lo que yo venía acumulando y ese día me pilló un poquito peor, me despisté y clac, salté. Entonces, normalmente las lumbalgias no están asociadas a me agacho, me quedé ahí, fue esto. No, tenemos que mirar como más atrás y ver qué ha pasado, qué hábitos estoy teniendo y a partir de ahí empezar a ser consciente de que muchas cosas las podemos cambiar y decir, venga, pues vamos a empezar a cambiar la actitud positiva, porque psicológicamente la lumbalgia a mí me dejó frita, porque ya empiezo, ya no voy a poder entrenar, claro, el si trabajo, que no puedes hacer cosas. Me siento, tiro una hora y me duele un montón la espalda, me tumbo, me duele la espalda, no me puedo mover. Entonces, eso psicológicamente es otro hándicap. A mí me ocurrió con una cerviverquialgia aquí, en la parte derecha. Claro, pues al final es lo mismo. Y te ves que no puedes hacer nada y dices tú, ostras, ¿me voy a quedar así? Y te entra un claro, agobio, ¿no? te agobias, te entra, Claro. te entra miedo y por supuesto, pues, oye, Te entra miedo. bajo estado de ánimo. Entonces, fíjate que es multifactorial, o sea, influye en todos los ámbitos de nuestra salud, tanto va más allá de lo físico, psicológico, social, porque no puedo salir a comprar, no puedo salir a realizar mis actividades del día a día, no puedo salir a tomarme algo con mis amigos ese fin de semana que había quedado a hacer un senderismo porque, claro, estoy con una lumbalgia y no es lo que más me conviene. Entonces, bueno, es algo que sí, pues es muy incapacitante, pero sin embargo es importante, que creo que no lo he dicho, que a pesar de ser muy incapacitante, es una de las, o sea, si se aborda correctamente, tiene una respuesta en la mayoría de las personas, que eso es muy positivo. Es como, bueno, vale, nos ha pasado, pero en la mayoría de las personas, si se hace un abordaje interdisciplinar, se resuelve. Oye, pues qué bueno, ¿no? Oye, no nos dejamos nada del tintero, ¿no? Yo creo que no, que siempre vengo aquí con mi chuleta de muchas cositas. ¿Yo hoy he hecho pero bien el mandado? yo creo que no, sí, muy bien, muy bien. Pues me quedo satisfecho, ¿eh? Sí, bueno, sí, aquí mira, tengo respuesta individual, eso, ¿no? Que creo que lo decimos siempre, pero que cada persona va a responder de una determinada manera a las intervenciones que hagamos y siempre adecuarnos también a las preferencias de esa persona. Si a mí me gusta caminar, camino. Si a esa persona le gusta la bici, pues que empiece a moverse un poquito la bici. Lo que siempre también hemos dicho, que sea todo con motivación y nada por obligación. Pues con eso último nos quedamos. Pilar Gudiel, gracias por haber estado con nosotros una semana más. Gracias un a ti, miércoles Antonio. más. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Disfruta del puente, ¿eh? Igualmente, muchas gracias Bueno, del a puente, todos. del fin de semana largo. Nos marchamos a publicidad y regresamos con Fran Gómez de Cubo Magazine para hablarles de propuestas de juegos puzzle. Ahora lo vemos.